Mi familia me excluyó porque dijeron que mi relación feliz hacía que mi hermana se sintiera mal por sus desastres amorosos. Así que me dijeron que no fuera a ningún evento familiar y luego se saltaron mi boda cuando me negué a ocultarlo. Nunca pensé que mi felicidad pudiera ser un problema para alguien, pero supongo que estaba equivocada. Todo empezó la primavera pasada cuando llevé a Lía a la cena de cumpleaños de mi papá. Honestamente, debería haber visto las señales de alerta ahí mismo. Pero estaba demasiado concentrada en lo bien que iba todo en mi vida para notar la tormenta que se gestaba a mi alrededor. Lía y yo llevábamos saliendo unos 8 meses en ese momento y todo era increíble entre nosotros, de una manera que se sentía natural y fácil. Como si encajáramos sin tener que forzar nada ni andar con cuidado. Él me hacía reír todos los días y realmente escuchaba cuando hablaba de mi trabajo, mis hobbies o cualquier cosa que tuviera en mente. Y nunca me hizo sentir que era demasiado o insuficiente, sino exactamente quien debía ser. Hablábamos por horas de todo y de nada, y hasta los momentos de silencio se sentían cómodos en vez de incómodos. Me encontraba esperando con ganas verlo todos los días de una forma que nunca había sentido antes con nadie. Así que cuando llegó el 55 cumpleaños de mi papá, estaba emocionada por llevar a Lía a conocer más de mi familia. Porque ya había conocido a mi mamá y a mi padrastro unas semanas antes y ellos lo adoraban. Mi mamá no paraba de enviarme mensajes después diciéndome lo educado y divertido que era y cómo se notaba lo feliz que me hacía solo por la forma en que le sonreía. Y mi padrastro incluso le preguntó a Lía si quería ir a pescar con él el fin de semana siguiente, lo cual era básicamente su sello de aprobación porque él usualmente tarda en tomarle cariño a la gente nueva. Pero el lado de la familia de mi papá era diferente, y lo sabía desde antes porque siempre había algún tipo de drama o tensión cuando nos juntábamos. Usualmente centrado en mi media hermana, Renata, que tenía 28 años pero se comportaba como si tuviera 16 la mayor parte del tiempo. Renata tenía este patrón de enamorarse locamente de chicos que claramente no eran para ella, como el compañero de trabajo casado que la engañó por 6 meses antes de desaparecer. O el tipo que seguía viviendo con su ex pero juraba que solo eran compañeros de piso, o el que le pidió prestados $3,000 y luego la bloqueó cuando pidió que se los devolviera. Cada vez que Renata se metía en uno de estos líos, llamaba a mi papá y a mi madrastra llorando porque no entendía por qué le pasaba siempre eso. Y ellos dejaban todo para correr a su apartamento con helado, pañuelos y asegurándole que no era culpa suya y que simplemente tenía mala suerte con los hombres. Pasaban horas analizando cada mensaje y conversación, intentando descubrir qué salió mal y cómo evitarlo la próxima vez. Y luego hablaban mal del chico con cualquiera que quisiera escuchar, diciendo que Renata merecía mucho mejor que esos perdedores que no apreciaban lo increíble que ella era. El problema era que Renata nunca aprendía nada de esas experiencias porque mi papá y mi madrastra siempre intervenían para arreglar todo en lugar de dejar que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Le pagaban el alquiler cuando gastaba su dinero de la compra en regalos caros para el chico de turno. Firmaban préstamos cuando su crédito se arruinaba por los errores financieros que cometía tratando de impresionar a hombres que no le importaban. Y hasta la dejaban volver a vivir con ellos cuando las cosas se ponían realmente mal, lo cual pasaba al menos 2 veces al año, como reloj. Así que cuando entré a la cena de cumpleaños de mi papá con la mano de Lía tomada y sonriendo porque realmente estaba feliz de estar allí con él, pensé que todos estarían contentos de verme bien por una vez. Ya había tenido mi cuota de desastres amorosos en mis 20s, incluyendo un compromiso de 2 años que terminó cuando mi prometido decidió que no estaba listo para casarse después de todo. Y pasé mucho tiempo soltera trabajando a mí misma antes de conocer a Lía, así que pensé que mi familia estaría emocionada de que hubiera encontrado a alguien que me tratara bien. Pero el ambiente en el restaurante se sintió raro desde que nos sentamos y no podía entender qué pasaba, porque todos eran educados y le hacían a Lía las preguntas típicas para conocerlo. Su trabajo, dónde creció, cómo nos conocimos. Lía estaba siendo su encantador yo habitual, contando historias divertidas sobre su trabajo como fisioterapeuta y haciendo preguntas interesantes sobre la vida de los demás. Vi que a mi papá realmente le gustaba, aunque intentaba disimularlo. Renata también estaba ahí y la semana anterior la había dejado un tipo que conoció en una app de citas y que resultó usar fotos de hace 5 años y mentir sobre casi todo en su perfil. Me había estado mandando mensajes toda la semana contando qué desastre había sido y que no podía creer que había perdido 2 meses hablando con alguien que ni siquiera era real. Y que empezaba a pensar que no quedaban hombres buenos en el mundo y que tal vez debería adoptar un montón de gatos y rendirse con las citas para siempre. Intenté apoyarla cuando me contaba todo eso, pero la verdad es que estaba cansada de tener la misma conversación una y otra vez sobre cómo siempre se metía con chicos problemáticos y luego actuaba sorprendida cuando no funcionaba.
Nunca se lo dije directamente porque no quería ser mala, pero estaba empezando a pensar que tal vez necesitaba tomarse un descanso de las citas y entender por qué seguía cometiendo los mismos errores en vez de volver a caer en los mismos patrones con otras personas. En fin, Renata estaba sentada frente a mí en la cena, con cara de miserable y picando su comida mientras los demás hablaban normalmente, y me dio pena porque las rupturas siempre son duras, incluso cuando deberían haberse visto venir. Entonces Lía empezó a contar una historia sobre un paciente suyo, un anciano que estaba aprendiendo a caminar de nuevo tras una cirugía de cadera. Y como el hombre estaba determinado y positivo aunque la recuperación era difícil. Yo me reía en las partes graciosas y disfrutaba escucharlo porque era un gran narrador. Fue entonces cuando mi madrastra, Karina, hizo un comentario sobre lo lindo que debía ser tan despreocupada y feliz todo el tiempo. Y había algo en su tono que me hizo levantar la mirada de la comida para ver qué quería decir. Ella me miraba con una expresión que no podía descifrar, pero no era amigable, y de repente me di cuenta de que Renata tenía lágrimas en los ojos y miraba su plato tratando de no llorar. Me sentí horrible porque no había pensado en que mi felicidad podría ser difícil para Renata mientras estaba pasando un mal momento. Así que traté de cambiar de tema y preguntarle sobre su nuevo trabajo, pero ella solo se encogió de hombros y dijo que estaba bien, sin más detalles. El resto de la cena fue incómodo, con silencios extraños y conversaciones forzadas, y seguía viendo a Karina y a mi papá intercambiar miradas. Lía y yo nos fuimos tan pronto como pudimos, educadamente, y en el camino a casa me preguntó si todo estaba bien porque el ambiente se había puesto raro al final. Le conté sobre la ruptura reciente de Renata y dije que tal vez había sido insensible al mostrarme tan feliz cuando ella estaba triste. Y Lía dijo que entendía, pero que no debería tener que ocultar que estaba en una buena relación solo para que otro se sintiera mejor con sus problemas. Pensé que eso sería todo, pero la mañana siguiente recibí un mensaje de Karina pidiendo hablar, así que la llamé pensando que quería aclarar lo que pasó en la cena. Pero en cambio empezó un discurso sobre cómo había estado observando mi comportamiento y estaba preocupada de que fuera insensible con Renata al mostrar mi relación delante de ella, cuando ella estaba pasando un momento tan difícil. Me confundió porque no creía que estuviera presumiendo nada y le dije a Karina que solo estaba siendo yo misma y compartiendo mi vida con la familia, como siempre. Pero ella dijo que llevar a Lía a eventos familiares, hablar de nuestra relación y verme tan feliz era doloroso para Renata. Que ya se sentía mal consigo misma y con su vida amorosa, y que necesitaba ser más considerada con sus sentimientos. Le pregunté qué quería exactamente que hiciera y dijo que tal vez debería moderar las muestras públicas de afecto y evitar hablar tanto de Lía cuando Renata estuviera cerca. Y que debería intentar apoyar más a Renata en vez de enfocarme siempre en mi propia felicidad. Le señalé que había apoyado a Renata en todos sus dramas amorosos durante años, que la había escuchado quejarse incontables veces sin hacer que se tratara de mí o de mis relaciones. Pero Karina dijo que eso no era lo mismo y que Renata necesitaba un apoyo extra ahora porque estaba en un mal momento con las citas. Y que significaría mucho para ella si fuera más sensible con mi comportamiento hasta que se recuperara. Dije que intentaría ser más consciente de cómo me mostraba, pero que no me parecía justo que me pidieran ocultar mi felicidad o fingir que mi relación no iba bien solo para proteger los sentimientos de Renata. Esa conversación me molestó varios días porque algo no cuadraba, pero no podía identificar que estaba mal con la lógica de Karina. Hablé con Lía y él dijo que parecía que me estaban pidiendo hacerme pequeña para acomodar los problemas de Renata, lo cual no era sano para nadie. Pero no quería causar problemas con mi familia, así que decidí intentar ser más discreta con mi relación cuando estaba con ellos, aunque se sintiera raro y falso. La siguiente reunión familiar fue la fiesta de graduación de mi primo unas semanas después, y fui sola porque Lía tenía que trabajar ese fin de semana. Pero igual me lanzaban miradas raras Karina y mi papá cada vez que sonreía o me reía de algún chiste. Renata estaba ahí con un chico nuevo que había empezado a ver, que parecía agradable al principio. Pero a medida que avanzaba la tarde quedó claro que era uno de esos que piensa que es mucho más inteligente que todos y necesita corregir o contradecir todo lo que alguien dice en la conversación. Vi a Renata colgada de cada palabra de ese chico, incluso cuando él era condescendiente con los demás, y pude ver a mi papá y a Karina intercambiando miradas preocupadas, pero no dijeron nada en ese momento. En cambio, después de la fiesta, Karina me apartó y me dijo que había notado que yo parecía mucho más relajada y agradable cuando Delfón no estaba cerca, y que tal vez sería mejor si asistiera sola a los eventos familiares por un tiempo, hasta que Renata estuviera más asentada en su nueva relación. Me quedé atónita porque no era para nada lo que habíamos acordado, y le dije a Karina que creía que solo habíamos hablado de que yo fuera más sensible, no de excluir a Delfo de los eventos familiares por completo.
Pero ella dijo que su presencia parecía hacer las cosas más difíciles para Renata y que sería solo temporal, hasta que se sintiera más segura en su vida amorosa y que realmente ayudaría a la dinámica familiar si pudiera aceptar esto por ahora. Le dije un rotundo no, porque Delfo es mi pareja y no iba a tratarlo como un secreto sucio solo porque Renata no podía manejar ver a otras personas en relaciones felices. Karina se puso a la defensiva y dijo que yo era egoísta y que ponía mis propios deseos por encima del bienestar emocional de mi hermana, y que si realmente me importaba Renata, estaría dispuesta a hacer este pequeño sacrificio para ayudarla a superar un momento difícil. Pero para mí no era nada pequeño, y le dije a Karina que Renata tenía 28 años y necesitaba aprender a lidiar con sus propios problemas en lugar de esperar que los demás reorganizaran sus vidas para cuidar sus sentimientos. Karina dijo que yo era cruel y poco empática, y que Renata siempre había tenido problemas en sus relaciones y necesitaba apoyo de su familia, no juicio ni crítica. Señalé que la razón por la que Renata seguía teniendo problemas era porque mi papá y Karina nunca la dejaban enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones, y que siempre acudían a rescatarla o hacían que los demás acomodaran sus problemas, lo cual en realidad no la ayudaba a crecer ni a aprender nada. Karina dijo que eso era horrible para decir de mi propia hermana y que no podía creer que fuera tan fría y egoísta cuando Renata más me necesitaba. La conversación escaló desde ahí, con Karina acusándome de tener celos de la atención que Renata recibía de mi papá, y yo señalando que en realidad estaba tratando de vivir mi propia vida adulta independiente, en lugar de crear drama constante que requería intervención familiar. Al final estábamos ambas bastante enojadas, y Karina dijo que tal vez necesitaba tomarme un tiempo para pensar qué tipo de hermana e hija quería ser, y que estaría bienvenida a reincorporarme a las actividades familiares cuando estuviera lista para ser más solidaria y menos egocéntrica. Me fui sintiéndome fatal porque realmente no entendía cómo querer llevar a mi novio a eventos familiares me hacía ser egoísta o poco solidaria. He sido paciente con los desastres amorosos de Renata durante años y nunca le he hecho sentir mal por sus decisiones, incluso cuando eran obviamente malas y cualquiera podía ver que iban a terminar mal. Cuando le conté a Delfo lo que había pasado, se enfureció por mí y dijo que mi familia estaba siendo completamente irrazonable y manipuladora. Dijo que parecía que tenían una dinámica tóxica donde Renata era el centro de atención cuando tenía problemas, y cualquiera que no participara en ese drama era tratado como si fuera malo o insensible, y que eso no era justo para mí. No supe nada de mi papá ni de Karina por casi 2 semanas después del enfrentamiento, lo cual era raro porque normalmente hablábamos o testeábamos al menos un par de veces por semana. Esperaba que alguno de los dos se comunicara para disculparse o al menos tratar de encontrar un compromiso, pero mi teléfono se mantuvo en silencio, salvo por algunos mensajes de Renata quejándose de su nuevo novio y cómo estaba mostrando su verdadera cara. Finalmente, una noche mi papá me llamó y dijo que había estado pensando en todo lo ocurrido, que estaba de acuerdo con Karina en que yo había sido insensible con la situación de Renata, y que tal vez un tiempo aparte sería bueno para todos. Me dijo que hasta que estuviera lista para ser más considerada con los sentimientos de Renata y más solidaria con la familia en general, sería mejor que no asistiera a reuniones familiares porque mi actitud creaba tensión y hacía las cosas más difíciles para todos. Le pregunté si en serio me estaba diciendo que no fuera a eventos familiares porque era demasiado feliz en mi relación, y él dijo que no era eso, pero que mi comportamiento había sido egoísta e hiriente, y que las acciones tienen consecuencias. Le dije, está bien, si eso es lo que siente, respetaré su deseo y me mantendré alejada de los eventos familiares, pero creo que está cometiendo un gran error al priorizar la incapacidad de Renata para manejar sus problemas sobre su relación conmigo. Él dijo que si iba a ser obstinada y no ver cómo mis acciones afectaban a otros, tal vez la distancia me ayudaría a tener perspectiva. Le dije que tal vez tenía razón sobre la distancia porque me estaba cansando de sentir culpa por tener una relación sana, cuando todos los demás estaban tan enfocados en habilitar la disfunción de Renata. Después de colgar, me quedé en mi auto en el estacionamiento frente a mi oficina y lloré unos 20 minutos porque no podía creer que mi propio papá me estuviera prácticamente expulsando de la familia por no querer fingir estar miserable para hacer sentir mejor a mi media hermana por sus malas decisiones de vida. Era como un mundo al revés, donde ser feliz y estable era un defecto de carácter, y donde causar drama constante era premiado con atención y apoyo. Delfo me encontró cuando llegué a casa, vio mi cara y me abrazó sin ni siquiera preguntar qué pasaba. Le conté toda la conversación mientras él me acariciaba la espalda y me dejaba llorar en su camiseta. Dijo que mi familia era tóxica y que merecía algo mejor que ser tratada como si mi felicidad fuera una carga o molestia para otros, y que tal vez este descanso forzado sería algo bueno porque me daría espacio para ver lo dañina que era toda esa dinámica. Pensé que tenía razón, porque mientras más lo pensaba,
más me daba cuenta de que mi papá y Karina siempre habían tratado a Renata como si fuera frágil y necesitara protección constante de la realidad, mientras esperaban que yo fuera independiente y manejara mis propios problemas, sin apoyo ni reconocimiento. Cuando yo tenía problemas amorosos, ellos escuchaban cortésmente un rato y luego cambiaban de tema o me daban consejos genéricos de que todo mejoraría. Pero con Renata pasaban horas analizando cada detalle y elaborando planes para hacerla sentir mejor. Durante las semanas siguientes, en realidad disfruté el descanso del drama familiar porque no tenía que andar con cuidado para no herir a Renata ni controlar mi felicidad para que ella no se sintiera mal. Delfo y yo fuimos a conciertos, probamos restaurantes nuevos y hicimos viajes de fin de semana sin que tuviera que calcular si algo haría sentir mal a Renata por su propia vida, y fue un alivio simplemente existir sin cuestionarme todo el tiempo. Mi mamá notó que estaba más relajada cuando almorzamos un sábado, y cuando le conté lo que pasó con la familia de mi papá, se horrorizó. Dijo que pedirme que escondiera mi felicidad para proteger los sentimientos de otra persona era manipulación emocional, y que las familias saludables celebran los éxitos de los demás en vez de tratarlos como amenazas para el bienestar de alguien más. También señaló que Renata tenía casi 30 años y había estado creando los mismos patrones de drama amoroso durante más de una década, y que tal vez era hora de que ella asumiera la responsabilidad de sus propias decisiones en lugar de esperar que todos manejaran sus emociones por ella. Mi mamá dijo que había visto esta dinámica durante años y siempre había temido que mi papá y Karina le hicieran más daño que bien a Renata al no dejarla enfrentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Mientras tanto, Renata seguía enviándome mensajes para quejarse de su nuevo novio, que resultó ser igual de problemático que todos los demás, pero de otras formas. Era irresponsable financieramente, esperaba que ella pagara todo, tenía mal genio con los empleados y personas que consideraba inferiores, y empezaba a decirle cómo debía vestirse y comportarse, lo que la hacía sentir incómoda pero no sabía cómo enfrentarlo. Me frustraban esos mensajes porque era obvio que estaba saliendo con otro desastre, pero sabía que si se lo decía, se pondría a la defensiva y me acusaría de no apoyarla, igual que hicieron mi papá y Karina, así que solo respondía con frases genéricas como eso suena difícil y mereces algo mejor, que aunque parecían falsas, eran lo que ella quería oír. Después de unas 6 semanas de este arreglo impuesto por la familia de mi papá, Delfo y yo cenábamos en nuestro restaurante favorito cuando de repente él puso una expresión seria y dijo que tenía algo importante que preguntarme. Mi corazón empezó a latir rápido porque pensé que iba a romper conmigo, pero en lugar de eso sacó una caja de anillo y me preguntó si quería pasar el resto de nuestras vidas haciéndonos felices mutuamente. Dije que sí antes de que terminara la pregunta porque estar con Delfo me había enseñado lo que era sentirse realmente vista, valorada y apoyada por otra persona, y no podía imaginar querer construir una vida con alguien más. El anillo era perfecto, simple y elegante sin ser llamativo, y cuando me lo puse sentí que siempre había pertenecido a mi dedo. Pasamos el resto de la cena hablando de nuestro futuro juntos, de la casa que queríamos comprar, de los viajes que queríamos hacer y del tipo de vida que queríamos construir. Y todo parecía posible y emocionante como nunca antes. Decidimos que no queríamos un. Me di cuenta de que había estado esperando que el compromiso de alguna manera arreglara nuestra relación, como si una noticia tan obviamente buena lograra sacarlo del extraño estado de ánimo en el que estaba y le hiciera recordar que también debía importarle mi felicidad. Pero cuando finalmente tuve el valor de llamarlo unos días después, la conversación fue exactamente tan mal como esperaba. Él me felicitó con un tono plano y sin entusiasmo, y de inmediato comenzó a hacer preguntas sobre el calendario, si planeábamos una boda grande y cuánto iba a costar, como si me estuviera entrevistando para un trabajo en lugar de celebrar conmigo, su hija. Cuando le dije que pensábamos en una ceremonia pequeña en otoño, solo con familia cercana y amigos, dijo que sonaba bien, pero luego hizo una pausa y comentó que esperaba que entendiera que la situación familiar todavía estaba sin resolver y que podría ser incómodo tener a todos juntos en una boda cuando había sentimientos heridos y problemas sin resolver. Le pregunté qué quería decir con eso, y respondió que Kaina todavía estaba molesta por nuestra última conversación, que Renata estaba pasando por un momento particularmente difícil porque su última relación había terminado mal, y que tal vez deberíamos pensar en esperar hasta que todo estuviera más tranquilo antes de planear una gran celebración familiar. No podía creer que realmente estuviera sugiriendo que pospusiéramos mi boda porque Renata había terminado con otro novio fracasado. Le dije que Delfo y yo no íbamos a poner nuestras vidas en pausa esperando a que Renata arreglara sus problemas, y que si él y Kaina no podían apoyar mi compromiso, entonces tal vez ni siquiera deberían venir a la boda. Se puso a la defensiva y dijo que no era eso lo que estaba diciendo, pero que el tiempo importaba y que sería mejor para todos si resolvíamos nuestros problemas familiares antes de añadir más estrés a la situación.
Le dije que el único problema familiar era que él y Kaina habían decidido que mi felicidad de alguna manera era una amenaza para el bienestar de Renata, y que no me iba a disculpar por tener una relación sana ni por querer casarme con alguien que me trataba bien. La conversación se fue cuesta abajo desde ahí, con mi papá acusándome de ser terca e inflexible, y yo señalando que yo era la única a la que le pedían ceder, mientras Renata seguía recibiendo apoyo sin límite por sus malas decisiones. Al final dijo que si eso era lo que sentía, entonces tal vez sería mejor que todos tomáramos más tiempo para calmarnos antes de seguir discutiendo. Colgué sintiéndome fatal, porque no podía creer que mi propio padre me estuviera diciendo esencialmente que mi compromiso era una molestia para él. Delfo me encontró llorando en la cocina. Me abrazó mientras le contaba lo que había pasado y me dijo que íbamos a tener la boda más hermosa con la gente que realmente nos quería y apoyaba, y que quien no pudiera celebrar nuestra felicidad no merecía estar ahí. Durante las semanas siguientes, empecé a planear la boda con mi mamá, mi mejor amiga y algunos amigos cercanos, y fue increíble lo mucho más fácil que se sentía todo cuando no tenía que preocuparme por complacer a personas que no querían estar ahí desde el principio. Encontramos un lugar perfecto, una pequeña bodega fuera de la ciudad, y planeamos una ceremonia íntima y significativa, sin tratar de manejar dinámicas familiares complicadas. Seguía esperando que mi papá llamara para disculparse y pedir involucrarse en los preparativos, pero mi teléfono permanecía en silencio, salvo por algún mensaje ocasional de Renata sobre alguna nueva crisis en su vida. Finalmente terminó su relación con un novio irresponsable con el dinero, pero ahora estaba obsesionada con un tipo del gimnasio que apenas la reconocía, convencida de que si encontraba la manera correcta de acercarse a él, se daría cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Todo era tan predecible y frustrante que terminé borrando sus mensajes sin responder, cansada de tener que darle apoyo emocional por problemas que ella misma se creaba, mientras nadie reconocía las cosas buenas que me estaban pasando a mí. A medida que se acercaba la fecha de la boda, tuve que tomar la difícil decisión de enviar invitaciones a mi papá y a Kaina, porque una parte de mí aún esperaba que entraran en razón y quisieran formar parte de ese día tan importante para mí. Pero cuando llamé para avisarles que la invitación estaba en camino, mi papá dijo que él y Kaina habían hablado y no creían apropiado asistir dado el estado actual de nuestras relaciones. Le pregunté si en serio estaba eligiendo no ir a la boda de su propia hija porque yo no quería ocultar mi felicidad para hacer sentir mejor a Renata, y dijo que no era por eso, sino porque todavía había asuntos sin resolver entre nosotros que necesitaban atención antes de poder avanzar. Le dije que el único problema era su negativa a tratarme con la misma consideración y apoyo que le daba a Renata, y que si estaba dispuesto a perderse mi boda por eso, eso decía todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Dijo que yo estaba siendo dramática y complicando las cosas más de lo necesario, y que si estaba dispuesta a disculparme por cómo había manejado todo y a comprometerme a apoyar más a Renata, podríamos arreglar las cosas. Le dije que no tenía nada que disculpar y que no iba a rogarle que le importara mi felicidad cuando él dejaba claro que los sentimientos de Renata eran más importantes para él que nuestra relación. La conversación terminó con él diciendo que esperaba que reconsiderara mi actitud, que la puerta siempre estaría abierta si quería arreglar las cosas, pero que no podía apoyar mis decisiones cuando yo era tan egoísta e insensible con el resto de la familia. Le respondí que supongo que solo teníamos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo sobre qué significaba el apoyo familiar, y que esperaba que estuviera feliz con su decisión cuando tuviera que explicar a la gente por qué no estuvo en la boda de su propia hija. Cuando le conté a Delfo sobre la conversación, dijo que mi papá era manipulador y emocionalmente abusivo, y que yo merecía mucho más que me trataran como si mi felicidad dependiera de hacer sentir cómodos a los demás. Dijo que nuestra boda sería perfecta porque estaría llena de gente que realmente nos amaba y quería que fuéramos felices, y que empezaríamos nuestro matrimonio rodeados de apoyo genuino en lugar de drama tóxico. Y tenía toda la razón, porque el día de la boda fue el más hermoso y alegre de mi vida. Mi mamá me llevó al altar porque mi papá había decidido no estar, y ella se veía tan orgullosa y feliz que casi lloré antes de llegar con Delfo. La ceremonia fue todo lo que habíamos soñado, íntima, emotiva, rodeada de personas genuinamente felices de celebrar nuestro amor. Mi mamá dio un discurso increíble en la recepción, hablando de cómo me había visto crecer y merecer ser querida y apoyada, y de lo agradecida que estaba porque Delfo había llegado a mi vida para amarme como merezco. Mi mejor amiga habló de lo obvio que era que Delfo y yo estábamos hechos el uno para el otro, y que nunca había visto dos personas tan perfectas para hacer felices a la otra. Todo el día fue exactamente lo que una boda debe ser. Una celebración del amor y el compromiso, rodeada de quienes más importaban, sin drama, tensión y exigencia sobre cómo debíamos sentirnos o actuar. Solo pura alegría, amor y apoyo. Pero después de la boda llegó un nivel nuevo de drama familiar que no esperaba.
Unos días después de regresar de la luna de miel, empecé a recibir mensajes enojados de Kaina sobre lo herida y traicionada que se sentía porque habíamos hecho la boda sin intentar incluirlos más, y que no podía creer que estuviera dispuesta a destruir las relaciones familiares por una diferencia tan pequeña. Dijo que Renata estaba devastada al ver las fotos de la boda en redes sociales, que era cruel de mi parte mostrar mi felicidad cuando sabía que ella estaba pasando por un momento difícil, y que debería haber sido más considerada con cómo mis acciones afectarían a los demás. Me sorprendió que, después de haberse perdido la boda por completo, todavía intentara hacerlo todo sobre los sentimientos de Renata, en lugar de reconocer que tal vez habían cometido un error al no estar ahí. Le respondí que yo no había destruido ninguna relación familiar. Solo había dejado de permitir que mi felicidad fuera rehén de la incapacidad de alguien más para manejar sus propios problemas, y que si estaban devastados por perderse mi boda, deberían haber hecho otras elecciones sobre sus prioridades. Le dije que los había invitado a ser parte del día más importante de mi vida, y ellos eligieron no venir porque apoyarme hubiera significado admitir que me habían tratado mal. Kaina me respondió diciendo que había cambiado, que me había vuelto egoísta y fría, que la persona que yo era antes nunca habría puesto mis deseos por encima de las necesidades familiares, y que estaba decepcionada de la mujer en que me había convertido. Dijo que Renata me admiraba y siempre había admirado mi fortaleza, pero que ahora se sentía rechazada y abandonada por su propia hermana, y que yo debía asumir la responsabilidad por el dolor que causé. Al leer ese mensaje, me di cuenta de que Kaina vivía en una realidad alterna donde yo debía estar agradecida por ser tratada como una familiar de segunda, y donde poner límites y esperar respeto básico era egoísta y cruel. Parecía creer sinceramente que debía sentirme honrada de sacrificar mi propia felicidad y el día de mi boda para acomodar los problemas emocionales de Renata, y que negarme a hacerlo me convertía en una mala persona. Decidí no responder porque no tenía sentido razonar con alguien tan empeñado en mantener esa dinámica retorcida donde los problemas de Renata eran responsabilidad de todos los demás. En vez de eso, bloqueé su número y me enfoqué en disfrutar mi nuevo matrimonio y la vida que Delfo y yo estábamos construyendo juntos. Unas semanas después, mi papá llamó, y pensé que tal vez pediría disculpas y trataría de reparar nuestra relación. Pero en cambio comenzó un discurso sobre cómo mi comportamiento desde la boda había sido inaceptable y dañino, y que necesitaba acercarme a Kaina y Renata para reparar el daño que les había causado. Dijo que la familia debía ser lo más importante, y que mi disposición a cortar lazos por esta pelea mostraba que había perdido de vista lo que realmente importaba en la vida. Le pregunté si realmente creía que la familia era lo más importante, y si era así, ¿por qué estaba dispuesto a perderse la boda de su propia hija en lugar de admitir que me había tratado injustamente? Le dije que siempre había puesto a la familia primero, pero que finalmente entendí que la relación debía ser recíproca y que no iba a seguir sacrificando mi bienestar para mantener conexiones con gente que no me valoraba ni respetaba. Dijo que yo estaba siendo dramática y que nadie me había pedido sacrificar mi bienestar, pero que ser parte de una familia a veces significa poner las necesidades de otros antes que las tuyas, y que negarme a hacerlo cuando Renata necesitaba apoyo demostraba que era egoísta e inmadura. Le respondí que llevaba años poniendo las necesidades de otros por delante de las mías, y que la única vez que pedí consideración y respeto básico a cambio me dijeron que era irracional y exigente. La conversación dio vueltas por 20 minutos más, con él insistiendo en que yo estaba equivocada y debía arreglar las cosas, y yo señalando que yo no había creado el problema. Finalmente le dije que lo amaba, pero que no iba a seguir con la misma discusión una y otra vez, y que si quería una relación conmigo, debía aceptar que ya soy adulta y merezco el mismo respeto y consideración que le da a Renata. Dijo que esperaba que eventualmente entrara en razón y viera lo que estaba perdiendo, y que estaría esperando a que me disculpara y arreglara las cosas cuando estuviera lista para ser razonable. Le respondí que no estaba perdiendo nada, sino que estaba cansada de aceptar migajas cuando merezco un lugar en la mesa, y que si esperaba que me disculpara por querer ser feliz, iba a esperar mucho tiempo. Delfo dijo que estaba orgulloso de mí por defendernos y por haber resistido esa dinámica tóxica durante meses sin saber cómo ayudarme a ver que merecía algo mejor. Dijo que las personas que realmente me aman nunca me pedirían hacerme pequeña ni ocultar mi felicidad para que ellos se sintieran cómodos, y que quien no pudiera celebrar mis éxitos no era mi familia de verdad. Durante los meses siguientes, tuve noticias esporádicas sobre la vida de Renata por familiares y redes sociales, y el patrón continuó igual. Se había involucrado con el tipo del gimnasio que resultó estar casado, y cuando eso explotó, pasó a un hombre mayor y divorciado con 3 hijos, 2 exesposas y un montón de problemas que parecían visibles desde el espacio. Cada desastre seguía el mismo guión. Renata llamaba llorando a mi papá y a Kaina, diciendo que no entendía por qué le pasaban esas cosas,
y ellos dejaban todo para consolarla y analizar qué había salido mal. Según mi primo, que aún hablaba con todos, mi papá llevaba 3 meses pagando la renta de Renata porque estaba tan emocionalmente abrumada por su última ruptura que no podía concentrarse en el trabajo y la habían amonestado varias veces por bajo rendimiento. Mientras tanto, Delfo y yo estábamos asentándonos en la vida de casados de la manera más maravillosa, y cada día me sentía más agradecida de haber priorizado mi propia felicidad en vez de seguir habilitando la disfunción familiar. Compramos una casita con jardín donde Delfo podía cultivar tomates y hierbas, y adoptamos un perro rescatado llamado Charlie que nos hacía reír todos los días con su personalidad loca y energía interminable. Pero, aproximadamente 8 meses después de la boda, la relativa paz se rompió cuando mi papá me llamó al trabajo una tarde, y su tono dejó claro que algo iba muy mal. Dijo que Renata había sido hospitalizada tras lo que parecía un intento de suicidio, y que había dejado una nota diciendo que no podía soportar sentirse un fracaso en comparación con los demás, que estaba cansada de ser la decepción de la familia mientras yo tenía la vida perfecta. Me sentí como si me hubiera atropellado un camión, porque aunque Renata y yo teníamos nuestros problemas, nunca quise que le pasara algo terrible, y la idea de que pudiera haberse lastimado por algo relacionado conmigo era devastadora. Le pregunté si estaba bien y en qué hospital estaba, y me dijo que estaba estable, pero que los médicos querían mantenerla en observación unos días para asegurarse de que estuviera segura. Entonces él dijo que la razón por la que llamaba era porque Rebecca había pedido específicamente por mí y que quería hablar conmigo sobre todo lo que había pasado entre nuestras familias, y que tal vez esta crisis podría ser una oportunidad para que todos nos uniéramos y sanáramos la ruptura que nos había estado separando. Yo dije, por supuesto que iría al hospital si Rebecca quería verme, porque sin importar nuestras diferencias, ella seguía siendo mi media hermana y me importaba. Sin embargo, mientras manejaba hacia el hospital, empecé a sentir una creciente sensación de temor por toda la situación, porque algo en el tono de papá me había parecido manipulador de una manera que no lograba identificar del todo. Cuando llegué al hospital, encontré a papá y a Karen en la sala de espera. Ambos lucían demacrados y agotados. Karen empezó a llorar al verme y dijo que estaba muy contenta de que hubiera ido porque Rebecca realmente necesitaba verme. Papá me abrazó y dijo que quizás algo bueno podría salir de esta terrible situación, si nos ayudaba a recordar lo que realmente importaba y a reunir a nuestra familia de nuevo. Le pregunté si podía ver a Rebecca, y una enfermera me llevó a una habitación donde ella estaba acostada en la cama, pálida y cansada. Cuando me vio, empezó a llorar y dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, y que había estado tan celosa de mi felicidad que se había enfermado tratando de competir con algo que nunca podría tener. Dijo que ver que me casaba y comenzaba esta hermosa vida con Delpa le había hecho darse cuenta de lo vacía y patética que era su propia vida, y que llevaba meses cayendo en espiral tratando de encontrar a alguien que la quisiera como Delpa me quería a mí, pero que cada relación solo la hacía sentirse peor consigo misma. Contó que la noche en que tomó las pastillas estaba viendo nuestras fotos de boda en línea y sintiéndose como si nunca fuera suficientemente buena para merecer ese tipo de felicidad. Me sentí terrible escuchándola hablar así porque nunca quise que mi felicidad fuera una fuente de dolor para nadie, y le dije que su valor como persona no tenía nada que ver con su estado civil, y que merecía amor y felicidad tanto como cualquier otra persona. Le pedí perdón por lo mucho que había estado luchando y le deseé que hubiera sentido que podía hablar conmigo sobre lo que estaba pasando en lugar de dejar que todo se acumulara hasta este punto. Pero luego dijo algo que me congeló la sangre, que papá y Karen le habían contado que yo había dicho que la encontraba patética y que nunca encontraría a nadie porque era demasiado necesitada y desesperada, y que me había reído de sus problemas de pareja con Delpa y me había burlado de ella a sus espaldas. Me quedé en shock porque nunca había dicho algo así de Rebecca a nadie. Y la idea de que papá y Karen le mintieran de algo tan cruel era casi increíble. Le dije a Rebecca que nunca había dicho esas cosas de ella y que quienquiera que se las hubiera contado estaba mintiendo, y le pregunté de dónde había sacado esa información. Ella se veía confundida y dijo que Karen le había contado sobre una conversación que había escuchado entre Delpa y yo, donde supuestamente nos burlábamos de los desastres amorosos de Rebecca y comentábamos lo vergonzoso que era estar relacionado con alguien tan desesperado por atención masculina. Me enfurecí porque me di cuenta de que Karen había inventado toda esa historia para hacer que Rebecca se sintiera aún peor consigo misma y para pintarme como una especie de villana que se burlaba de su dolor. Le dije a Rebecca que la conversación que describía nunca había ocurrido, que nunca diría esas cosas de ella ni de nadie, y que Karen le había mentido por razones que no podía entender. Rebecca parecía insegura y dijo que Karen parecía tan segura de lo que había oído, y que eso le había parecido cierto porque yo parecía tan exitosa y feliz en comparación con lo miserable que ella se sentía.
Le dije que mi felicidad no tenía nada que ver con sus luchas, y que comparar nuestras vidas no era justo para ninguna de las dos porque éramos personas diferentes con circunstancias distintas y elecciones diferentes. Pasé alrededor de una hora con Rebecca hablando sobre algunos de sus sentimientos y tratando de ayudarla a ver que su valor no dependía de su estado civil, y que tenía muchas cualidades y talentos que no tenían nada que ver con si estaba saliendo con alguien o no. Cuando me fui, ella parecía un poco más estable y dijo que estaba agradecida de que hubiera ido a verla, y que tal vez podríamos trabajar en reconstruir nuestra relación una vez que saliera del hospital. Pero cuando volví a la sala de espera, estaba absolutamente furiosa por lo que Karen había hecho, y la confronté sobre las mentiras que le había contado a Rebecca sobre que yo supuestamente me había burlado de ella. Karen se puso a la defensiva y dijo que nunca le había dicho nada así a Rebecca, y que tal vez Rebecca había malinterpretado algo o se había confundido por su estado emocional. Le dije que Rebecca había sido muy específica sobre lo que Karen había escuchado, y que era obvio que alguien le había dado información falsa deliberadamente para hacerla sentir peor consigo misma y para ponerla en mi contra. Karen dijo que yo estaba paranoica, que nadie estaba tratando de poner a nadie en mi contra, y que tal vez debería enfocarme en apoyar a Rebecca en lugar de crear más drama en medio de una crisis familiar. Papá intervino y dijo que ese no era el momento ni el lugar para acusaciones y peleas, y que todos necesitábamos unirnos para apoyar a Rebecca en lugar de pelear entre nosotros. Le dije que quería apoyar a Rebecca, pero que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras alguien mentía sobre mí para manipular sus emociones, y que quien le hubiera dicho esas cosas me debía una disculpa y una explicación. La situación se volvió una gran discusión ahí, mismo en la sala de espera del hospital, con Karen acusándome de ser egoísta y de hacer que la crisis de Rebecca fuera sobre mí, y yo señalando que alguien en esta familia tenía un patrón de mentir y manipular situaciones para crear drama, y que el estado emocional de Rebecca estaba siendo usado como un arma contra mí, como siempre había sido. Finalmente, papá dijo que si no podía ser solidaria durante este momento difícil, entonces tal vez debería irme porque Rebecca no necesitaba el estrés de conflictos familiares mientras intentaba recuperarse. Le respondí que había sido nada más que solidaria con Rebecca, pero que no iba a permitir que usaran su vulnerabilidad como excusa para mentir sobre mí o manipular la situación para sus propios fines. Salí del hospital sintiéndome como si me hubieran pasado por encima, porque todo parecía un montaje para hacerme quedar como la mala y para obligarme a volver a la dinámica disfuncional familiar de la que tanto había tratado de escapar. Era como si hubieran usado la crisis genuina de Rebecca como una oportunidad para atraparme de nuevo en su red de manipulación y culpa, y me sentí mal por todo eso. Cuando llegué a casa y le conté a Delpa lo que había pasado, él estaba furioso por las mentiras que Karen le había contado a Rebecca sobre mí, y dijo que usar un intento de suicidio como una manera de manipular relaciones familiares era una de las cosas más repugnantes que había oído. Dijo que aunque la crisis de Rebecca fuera real, la manera en que papá y Karen la habían manejado era abusiva y equivocada, y que yo no debería sentir culpa por negarme a participar en sus juegos tóxicos. En los días siguientes, recibí varias llamadas de papá pidiéndome que volviera al hospital y pasara más tiempo con Rebecca, diciendo que ella me estaba pidiendo y que mi presencia parecía ayudarla a sentirse mejor. Pero cada vez que iba, Karen estaba ahí también y hacía comentarios pasivo-agresivos. Finalmente, después de una semana de esto, le dije a papá que seguiría apoyando a Rebecca tanto como pudiera, pero que no iba a fingir que los problemas en nuestras relaciones familiares eran culpa mía, y que usar la crisis de Rebecca para manipularme y hacerme aceptar culpas por cosas que no hice estaba empeorando la situación para todos. Papá dijo que nadie estaba tratando de manipular a nadie, y que si realmente me importaba Rebecca, debería estar dispuesta a asumir mi parte en su colapso emocional. Le respondí que me importaba mucho Rebecca, pero que no era responsable de su salud mental ni de sus problemas de relación, y que insinuar lo contrario era injusto para ambas. Rebecca salió del hospital unos días después con un plan de terapia ambulatoria y manejo de medicación, y me aseguré de estar en contacto con ella para ver cómo iba y ofrecerle el apoyo que pudiera. Pero también mantuve mis límites con papá y Karen porque veía que seguían intentando usar la situación para hacerme sentir culpable y para que aceptara su versión de los hechos y pidiera perdón por cosas que no hice. Finalmente, tuve suficiente. Le dije a papá que había intentado durante meses mantener algún tipo de relación a pesar de cómo me trataban, y que seguía apoyando a Rebecca incluso después de que usaran su crisis para manipularme, pero que ya estaba cansada de ser la chiva expiatoria de la familia mientras ellos se hacían las víctimas de mi supuesta egoísmo. Papá dijo que yo era dramática y que la familia era más importante que el orgullo, y que si me alejaba de ellos por esto, lo lamentaría toda la vida.
Le respondí que lo único que lamentaba era haber desperdiciado tanto tiempo y energía intentando mantener relaciones con personas que estaban decididas a verme como la mala sin importar lo que hiciera, y que finalmente estaba lista para aceptar que algunas personas nunca cambiarían. Esa fue la última conversación que tuve con papá, y ya han pasado más de un año desde entonces. Rebecca y yo nos mandamos mensajes de vez en cuando, y ella está mucho mejor con terapia y ha empezado a poner algunos límites con papá y Karen que la están ayudando a desarrollar más independencia y conciencia de sí misma.